que quiero que meditemos antes de empezar, ¿verdad? Esta enseñanza es esto. ¿Qué es la Biblia para mí? Para mí, ¿qué significa, verdad, la palabra de Dios? Y para nosotras que somos hijas de Dios, nacidas de nuevo, compradas con la sangre de Cristo, la Biblia es Dios revelándose a nosotras, ¿verdad? Que en su infinita misericordia no solo nos salva de la muerte eterna, sino que también le plació que tuviéramos a nuestro alcance esto, que es su palabra, que son sus pensamientos, su sabiduría, una forma de conocer cómo piensa el Señor, ¿verdad? Cómo es su carácter. De tener también por medio de la lectura de nuestra Biblia la comunicación con el Señor, ¿verdad? Estamos recibiendo la enseñanza, estamos recibiendo, como ahorita mencionaba la hermana, como los cantos que estábamos cantando ahorita antes de empezar, es la voz de mi amado, ¿verdad? Es la palabra del Señor, es su guianza, los pensamientos que tiene Dios para con nosotras, sus promesas de amor, pero también la Biblia está llena de advertencias que sabemos y entendemos que es para nuestra propia bendición, ¿verdad? Para nuestro propio bienestar. Todo eso Él quiso que nosotras conociéramos mientras estamos en esta tierra. Pero sucede una cosa, ¿verdad? Que para que todo esto que está escrito aquí en su palabra se haga realidad en nuestra vida, en la tuya y en la mía, no solo debemos conocerla, sino que hay que vivirla, hay que confiar y poner en acción, poner en práctica, ¿verdad? Si no, no va a surgir efecto y esas promesas que Dios tiene en su palabra, pues no se van a hacer realidad en nuestras vidas hasta que no obedezcamos lo que Dios nos está diciendo. Entonces nuestro tema es, y dijo Dios. Vámonos por favor a Génesis 1 y vamos a leer del 1 al 3. Génesis 1 del 1 al 3 y dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el versículo 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. A veces así se encuentra nuestra vida, desordenada y vacía. Pero cuando le creemos al Señor, cuando le creemos a sus promesas y a su palabra y le permitimos, ¿verdad?, que su mano ordene nuestra vida, llega la luz a nosotros. Así como hizo en el Génesis, ¿verdad? ¿Quién lo dijo? Lo dijo Dios y así fue hecho. Dios nos creó con un propósito y como mujeres tenemos un propósito muy privilegiado y especial. El Señor nos dejó la encomienda y colocó en nuestras manos el corazón de nuestra familia, el corazón de nuestros hogares. En Génesis 2:18, por favor, acompáñenme a leerlo. Génesis 2:18 dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La palabra idóneo significa adecuado o apropiado para algo. En el caso de una persona se dice que es idónea cuando es ideal para un cargo o para una función que desempeña o podría desempeñar. Y por cuestiones de cultura, por cuestiones de nuestra cultura, cuando nosotros escuchamos la palabra ayuda, entendemos que es algo secundario, que es algo inferior a lo primario. Pero este nombre ayuda idónea
no se refiere a eso. Cuando fue usado en el original, no se refiere a algo inferior. Ayuda idónea en hebreo es la palabra o la frase eser kenegdo, que muchas veces fue referida en la Biblia, en el Antiguo Testamento, para referirse a la ayuda que el Señor le daba a su pueblo Israel. Por ejemplo, el pasaje que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ese es el Salmo 121, del 1 al 2. Aquí la palabra socorro es la misma que se utilizó cuando Dios dijo ayuda idónea, que es eser. La palabra utilizada para referirse al socorro divino que Dios le daba a su pueblo Israel. Es la misma que se utiliza para describir a la mujer, y no porque seamos socorristas divinas, ¿verdad? No lo somos, ¿verdad? Eso viene solo del Señor, pero porque desempeñamos la misma función en nuestros hogares, en nuestras familias, con nuestros maridos y en todo lugar donde Dios le plazca ponernos. Nuestro trabajo es ese de alentar, de instruir, de dar fuerza con nuestros cuidados, con nuestras palabras, con nuestra forma de tratar a aquellas personas que nos rodean y principalmente a nuestra familia, con el ambiente que le damos a nuestro hogar. Porque quienes que nos conocen que nosotros somos las que les damos el ambiente, ¿verdad? A nuestra casa, a nuestro hogar. Y ahora bien, la palabra kenegdo, que es la segunda, sería enfrente de. Entonces, consiste de apoyarse el uno al otro para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? Pasó algo. ¿Y qué pasó? Que Eva desobedeció al Señor y a su marido, y obedeció la voz de una serpiente, y entró a nosotras el pecado, ¿verdad? El pecado vino a nuestras vidas, y esa naturaleza pecaminosa que tenemos es la rebeldía y el deseo de tener siempre el control de todo lo que pasa en nuestra vida, y el control sobre nuestros maridos, el control sobre nuestros hijos, el control sobre todo aquello que tocamos. En vez de ser aquellas que alientan, aquellas mujeres alentadoras, aquellas mujeres que dan palabra de bien, que ayudan a crecer, que edifican, nos convertimos en mujeres autoritarias, que exigen lo suyo, que no se someten a la autoridad, ni a Dios, ni a sus maridos. En Efesios 5, 22 al 24, si me pueden acompañar. Efesios 5, 22 al 24. Dice así: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben ¿qué? Someterse a sus esposos en todo. ¿Quién escribió Efesios? El apóstol Pablo, pero ¿quién le dijo que escribiera Efesios? Lo dijo Dios, ¿verdad? Por medio de su Espíritu Santo, entendemos que lo que estamos leyendo aquí es la voz de nuestro Padre, es la voz del Señor. Entonces, para entender bien este versículo, someterse significa sujetarse, y sujetarse es estar unido, sujetarse y respetar. Porque recuerden que el Señor nos manda a nosotros como mujeres a respetar a nuestros esposos. Por naturaleza fuimos hechas distintas a los hombres, y creo que todas nosotras, las que hemos estado casadas, las que estamos casadas, sabemos, ¿verdad?, que tenemos una naturaleza completamente opuesta
a la que tienen nuestros esposos. ¿Por qué? Porque así le plació a Dios, ¿verdad? Somos ayuda idónea, somos el complemento de ellos. Ellos, como una de sus cualidades, no es ser observadores. Y nosotras las mujeres sí lo somos, ¿verdad? Por naturaleza somos observadoras. Y aquí es donde entra nuestra función de ayuda idónea. Podemos nosotros dialogar algún asunto con ellos, ¿verdad? Darle a lo mejor nuestro comentario, comentarles lo que nosotros estamos observando, viendo el panorama que ellos no están viendo, porque no está en su naturaleza ser observativos, ¿verdad? Pero las decisiones las toma el varón, ¿verdad? Las decisiones las toma él y a nosotras nos toca sujetarnos, unirnos a esa decisión. ¿Para qué? Para ser obedientes. A veces van a ser decisiones que no nos van a parecer, que vamos a decir, o sea, en nuestro pensamiento están equivocándose, ¿verdad? Que nos van a costar trabajo aceptar y obedecer, pero ¿sabes? Dios premia tu obediencia. Más allá de la consecuencia que pudiese pasar con las decisiones que tu marido está teniendo, si tú te sometes a la obediencia del Señor, el Señor honra tu obediencia y trabajará a tu favor, porque le has creído a Él, ¿verdad? Si no tienes esposo, tu marido o tu obediencia debe ser siempre al Señor, y a Él siempre debes de estar sujeta. Porque también debemos de comprender, hermanas, que nuestros maridos no son perfectos, así como nosotras tampoco lo somos. Van a cometer errores, pero el Señor también está moldeando el carácter de ellos. Nosotras no debemos de intervenir en lo que el Señor quiere enseñarles o quiere hacer en su carácter. Las mujeres a veces podemos llegar a ser soberbias, ¿verdad? Querernos hacer las inteligentes, las más fuertes, las más sabias. A veces hasta llegamos a tomar decisiones que van a afectar a nuestra familia sin siquiera consultarlo primero con nuestros maridos, sin siquiera consultarlo con ellos, ¿verdad? Y eso es no respetar la autoridad que Dios le ha dado al varón, y al que le faltamos primero, ¿a quién es? A Dios, ¿verdad? Cuando tomamos esa actitud, al primero que le estamos faltando es al Señor. En Proverbios 4:1, ya lo hemos estudiado mucho, que dice: la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Una mujer que es sabia es una constructora. Ella estará construyendo siempre su hogar. Estará construyendo a las personas que se encuentran a su alrededor. No solo en su casa física, literalmente, ¿verdad? Nuestra función como ayuda idónea que Dios nos le plació darnos, no es solamente los que están en nuestra casa, sino todas aquellas personas que el Señor pone en nuestra vida. Aunque tu casa es tu primera prioridad, pero también el lugar donde tú trabajas, en tu iglesia, en tu comunidad, en el lugar donde vives, ¿verdad? Con tus amigos, con tus vecinos, todo eso, en todas esas áreas, tú puedes ser esa ayuda idónea. Esa mujer sabia estará edificando, construyendo las vidas de las personas a su alrededor, si ella es sabia. Pero por otro lado, aquí en el Proverbios, ¿verdad? También habla de otro tipo, ¿verdad? De mujer, la mujer necia, que por las actitudes de su corazón, sus valores, su conducta, su estilo en que lleva su vida, estará destruyendo su hogar, destruyendo el ambiente donde se encuentre. Y a lo mejor quisiéramos, ¿verdad?, que siempre fuera algo neutral, ¿verdad? Pero en todo momento, en toda circunstancia que tú estés, en la que tú te encuentres, en tu casa, con tus amigas, en el trabajo, en todo momento o estamos siendo sabias y estamos siendo constructoras, o estamos siendo necias y estamos destruyendo. Siempre es una cosa o la otra. ¿Estoy construyendo mi hogar o estoy destruyendo y derribando mi casa? La pregunta es:
¿Cómo puedes ser o cómo puedo ser una mujer sabia? Creo que es de verdadera ayuda para nosotras que hoy estemos dispuestas a examinar, ¿verdad?, algunos aspectos prácticos de construir o destruir nuestro hogar. Y al reflexionar en todo este asunto de cómo vivimos de una forma sabia o estamos viviendo de una forma necia, a lo mejor no nos damos cuenta, ¿verdad?, porque no nos habíamos detenido a analizar cómo nos comportamos, las cosas que decimos y de lo que estamos haciendo en nuestro hogar. Pero hoy el Señor quiere hablarnos, ¿verdad? Y vamos a aceptar esa voz que nos está hablando. ¿Qué dice el Señor en Proverbios 1:7 otra vez? Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, primeramente, para ser una mujer sabia debemos de comprender que todo lo que escuchamos aquí en su palabra es la voz del Señor, ¿verdad? Y debemos de tener ese temor de obedecerle. Y eso lo encontramos en Proverbios 1:7. Cuando tenemos al Señor, le obedecemos porque sabemos que Él es soberano, ¿verdad? El dueño y creador de todas las cosas. Que podemos nosotros enseñar, ¿qué podemos más bien? Perdón, es una pregunta. ¿Qué podemos nosotras enseñarle al Todopoderoso, al Señor de toda la sabiduría? Absolutamente nada, ¿verdad? Nada. Pero a veces con nuestra rebeldía y con nuestra hacer nuestra voluntad propia, nos comportamos sin darnos cuenta, tomamos esa actitud de soberbia y pretendemos nosotros hacer las cosas. Pensamos, ¿verdad?, que nuestra inteligencia es más allá que la del Señor, y así no es. Estamos siendo rebeldes. Lamentablemente, a veces, como le pasó a Eva, a veces seguimos escuchando la voz de la serpiente y desobedecemos al Señor. ¿Y cuál es esa voz que seguimos escuchando? Las ideas torcidas que el mundo tiene sobre ti, mujer, o sea, tiene sobre nosotras, ¿verdad? El mundo tiene una idea de lo que debe ser una mujer, y nuestro propio corazón rebelde y orgulloso también te dice pensamientos como ¿verdad? Tú tienes el derecho de crecer profesionalmente, ¿por qué nada más los hombres? Nadie tiene que decirte qué hacer, ¿verdad? Lo vemos constantemente en las redes sociales, en la tele, en programas, ¿verdad? Que nos fuimos de un sometimiento a una rebeldía extrema. Otra idea, por ejemplo, tú puedes sola, no necesitas de un hombre, ¿verdad? Que constantemente también Satanás nos bombardea con este tipo de pensamientos. Tu esposo y tus hijos no te valoran. ¿Cuántas hemos escuchado a veces esa voz en nuestro corazón? O ¿por qué tenemos que ser nosotras las mujeres que cuiden del hogar, que cuiden de los hijos? A veces escuchamos el consejo de personas que no conocen a Cristo y nos dejamos llevar por pensamientos seculares. Y podríamos así seguir enumerando infinidad de ideas torcidas que Satanás ha inyectado en nuestra sociedad del hoy sobre lo que debe ser una mujer. Y todas estas ideas estorban para que podamos cumplir el propósito por el cual Dios nos creó, de ser esa ayuda idónea. Estas ideas nos hacen quitar la mirada del Señor para vernos a nosotras mismas, para enfocarnos a nuestros propios sentimientos y a lo que nosotros deseamos. Esas ideas, por eso en la actualidad, ¿verdad?, hay muchas mujeres que están cansadas, que están drenadas, que se sienten fastidiadas, que se quejan de sus maridos y a veces tristemente aún de sus hijos, que se quejan, ¿verdad?, de esa labor, ¿verdad?, tan hermosa que Dios nos dio a nosotros, esa sabiduría. Ustedes saben que los hombres no tienen esa capacidad para instruir a los hijos como Dios nos los dio a las mujeres. A Dios le plació que la mujer, ¿verdad?, llevara en su inteligencia esa capacidad de ser cuidadoras. Y no me malinterpreten, ¿verdad? Yo soy una mujer que trabaja, que también, ¿verdad?,
tengo deseos en mi área profesional, pero yo sé y reconozco que mi función principal en este mundo es edificar mi casa, es ser la ayuda idónea de mi marido, ¿verdad? Siempre debemos de recordar eso, ¿verdad? La razón por la cual Dios nos creó con ciertas capacidades. Entonces, les hago esta pregunta, hermanas: ¿estoy edificando o destruyendo mi casa? Y otra vez, tu hogar puede ser, si eres una mujer casada, tu hogar es tu esposo, tu matrimonio, tus hijos. Si eres madre, tu hogar involucra, si solamente eres madre, perdón, tu hogar involucra a tus hijos, a la relación que tienes con ellos. Y tu casa es la esfera de relaciones en donde Dios te ha colocado. Tu casa incluye las relaciones que tienes en tu iglesia. Algunas de ustedes son servidoras. Tu influencia en tu iglesia, eso también incluye tu casa, donde también puede ser de ayuda idónea. Incluye las relaciones en el trabajo y tu influencia que tienes ahí con las personas que te rodean. Involucra también las relaciones con personas en tu comunidad, con tus familiares, con otras madres, a lo mejor en la escuela de tus hijos, con otras madres que tú conoces en el trabajo. Todo esto es parte de tu casa. En todas estas áreas Dios puede usarte como una ayuda idónea. Así que a medida que ustedes piensan, ¿verdad?, reflejen y mediten en las personas que tienen a su alrededor, en esa esfera donde Dios te ha puesto, el lugar donde te ha colocado en esta temporada de tu vida, porque algunas de ustedes puede que ya su nido esté vacío, que sus hijos ya estén casados, ¿verdad? Y tu hogar ahora es un poco distinto, un poco diferente, pero tus hijos siguen estando ahí y se han multiplicado. Ahora tienes a lo mejor nueras, ahora tienes a lo mejor yernos, nietos, y esa es la esfera donde Dios te ha puesto. Piensa en las personas, en todas las personas que son parte de tu vida y pregúntate: ¿estoy yo edificando o estoy yo destruyendo? Y mientras piensas en todas estas partes de tu vida, de tu casa, por así decirlo, los distintos lugares de tu vida donde interactúas con otros, pregúntate cada uno en todos estos lugares: ¿estoy yo edificando? ¿Estoy hablando palabras que animan, palabras que edifican y palabras que motivan? ¿O estoy destruyendo con palabras que critican, con palabras negativas, con actitudes negativas, con un espíritu duro y demandante? ¿Estoy edificando mi hogar o lo estoy destruyendo? Y ahorita en este momento nos vamos a enfocar por un momento en preguntas que se relacionan de forma particular con las mujeres casadas. Pero recuerden también aquellas, ¿verdad?, que no tienen esposo. Tu marido es el Señor. A medida que piensas en tu matrimonio, la primera y más importante relación que Dios te ha dado después de la relación con Él mismo es con tu marido. Así que hazte esta pregunta: ¿estoy invirtiendo en mi matrimonio? ¿Estoy nutriendo el corazón de mi marido? Todos estamos invirtiendo de alguna manera nuestro tiempo en algún lugar, ¿verdad? Todas tenemos el mismo tiempo, las mismas 24 horas de nuestro día, las tenemos por igual todas, ¿verdad? ¿Dónde estamos invirtiendo más tiempo? ¿Estás invirtiendo en lo que debes en tu matrimonio? ¿Estás poniendo más atención, tiempo y esfuerzo en otras relaciones que lo que inviertes en tu matrimonio? ¿Cuidas de él? Cada vez hay menos mujeres que se preocupan por el bienestar de sus maridos, porque están ensimismadas, ¿verdad? Que no se preocupan ni siquiera por la salud, por el descanso de sus esposos y de sus hijos. Les estamos dando más carga de lo que ya tienen, o les estamos ayudando a sobrellevar un hogar de la mano de ellos.
Muchas veces nos podemos comportar insensatas y orillamos a nuestros maridos a que tomen decisiones que nos van a afectar a toda la familia, no nada más a él, ¿verdad? Nos afecta, cada decisión que tu marido toma nos afecta a toda la familia, ¿verdad? Principalmente a nosotras y a nuestros hijos. Y muchas veces pueden ser decisiones que tengan que ver con lo económico. Llevar la responsabilidad de que no falte nada en un hogar, de que no falte nada a la esposa, de que no falte nada a sus hijos, podemos comprender que es una carga muy pesada, ¿verdad? Que nosotras que tenemos esposos no tenemos esa carga. Aunque trabajemos, ¿verdad? Aunque tengamos nosotros nuestro propio ingreso económico, no llevamos la carga igual que ellos de ser el sustento de una familia. Y a lo mejor por eso pues no llegamos a comprender, ¿verdad? El estrés, el peso que ellos llevan. Las que son madres solteras o las que ya no tienen maridos, ustedes sí pueden comprender un poco más lo que es, ¿verdad?, de llevar el sustento al hogar. Pero ahí, en esa carga que ellos llevan, es donde entramos nosotras siendo instrumentos del Señor para hacer esa ayuda, ese socorro. Que nuestros esposos hallen un descanso al llegar a nuestra casa, al llegar a su hogar. Tal vez estabas invirtiendo en tu marido en un tiempo, ¿verdad?, cuando recién estuviste casada, pero las cosas pueden salirse de nuestras manos y podemos olvidar nuestras prioridades y lo que realmente es importante por el ajetreo de la vida, ¿verdad?, por los problemas, por las actividades que tenemos en un día a día, nos desenfocamos. Y esta es una pregunta práctica para las que son esposas. ¿Expreso admiración y agradecimiento con frecuencia a mi esposo? Ahorita en la actualidad hay muchas mujeres que piensan de esta manera y que no se sienten, que piensan de esta manera pero que no lo expresan, ¿verdad? Pero estas cosas necesitan ser expresadas a sus esposos. Ellos necesitan escucharlo de nosotras. ¿Por qué? Porque ese es el aliento que nosotros como ayuda idónea le vamos a estar dando, ¿verdad? Vamos a estar regando a su corazón. Tu esposo, en caso de que no lo sepas todavía, no puede leer nuestra mente. ¿Y cuántos de nosotras nos frustramos, verdad? Porque no entienden lo que nosotros estamos deseando, pero ellos no tienen esa capacidad, el Señor no se los dio. Nosotros somos más observativas, más estudiamos más las situaciones. Ellos no son así, pero ahí es donde nosotros podemos ser esa ayuda, explicando, ¿verdad? Expresando. Si tenemos un deseo de que nuestro marido haga algo, se lo tenemos que decir, porque ellos no lo van a entender. Por más indirectas que le aventemos, no va a funcionar, ¿verdad? Ellos necesitan escucharlo. Y aún esa admiración, ese respeto que nosotros tenemos hacia ellos, se los debemos de expresar, porque esa es la manera, así como le hacía el Señor, ¿verdad? Como dijimos anteriormente, Esther Kenegdo es la ayuda idónea que el Señor le daba a Israel, el aliento que le daba, ¿verdad? La fuerza, los animaba a seguir adelante. Y esa es la función que tenemos nosotras como mujeres. Hay tantas esposas que tienen un espíritu herido porque sus esposos no les expresan estas cosas a ellas. Pero pregúntate, cuando estás sintiéndote herida, porque tal vez tu familia no te expresa la gratitud como tú quisieras, debes de preguntarte, ¿estoy expresando yo la gratitud? ¿Estoy siendo yo de ejemplo de animar a los demás? Porque aún tus hijos ven cómo tú te expresas, ven las cosas que tú le dices a tu esposo y ellos aprenden de ello. Aquí hay otra pregunta para las esposas. ¿Estoy reservando lo mejor de mis energías físicas y emocionales para mi familia? Porque conocemos a tantas mujeres que están sencillamente agotadas, cansadas. Y no hay nada malo con estar cansadas, si eso viene por estar haciendo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero me encuentro a menudo con mujeres
que parecen estar eternamente agotadas al llegar a sus casas. Y el problema que el mayor tiempo y esfuerzo y energía que tienen lo están virtiendo en el trabajo o en otras áreas, ¿verdad? Y no en su hogar, en algún otro lugar aparte de su casa. ¿Qué pasa con sus familias? Su familia está recibiendo de esta mamá o de esta mujer a una mujer agotada, una mujer frágil, frustrada, muchas veces molesta e impaciente con sus hijos, porque ha estado bajo presión, a lo mejor en algún otro lado, ¿verdad? A lo mejor en el trabajo o a lo mejor en otras actividades que tiene. Cuando las prioridades están dentro de la voluntad de Dios, nunca entrarán en conflicto. Muchas veces estamos en conflicto en nuestras vidas porque no tenemos nuestras prioridades de acuerdo a la palabra del Señor, ¿verdad? Dios no te pondrá en una posición donde no puedas darle a tu familia lo que necesita, donde no le puedas dar a tu familia el tiempo y la atención que ellos necesitan. El Señor no te va a poner en una situación así, pero va a haber quien sí te va a poner en esa situación. ¿Quién, hermanas? El enemigo, ¿verdad? El enemigo te va a distraer para que inviertas tu tiempo en otras cosas que no es en tu familia. En primer lugar, con tu esposo. Si no estás teniendo tiempo para hablar con tu esposo, para ministrarle, para servirle, para bendecirlo y animarlo, entonces tal vez hay algunas cosas en tu agenda que necesitan ser evaluadas y reacomodadas. Tal vez este no es el tiempo de mi vida para estar haciendo esto, es lo que debemos nosotros de aceptar, que a lo mejor no es el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos descuidando la función principal la cual Dios nos ha creado. Tal vez hay algún desorden que necesita ser limpiado para que puedas tener tiempo para hacer las cosas que sabes que Dios quiere que hagas, para reservar tu mayor energía física y emocional para tu familia. Estoy creando un clima en mi hogar a través de mis palabras, de mis acciones y actitudes que hacen que mi esposo quiera estar en casa. Ay, esta fue una pregunta bien difícil de digerir, ¿verdad? ¿Cómo estoy haciendo yo mi función en mi casa que mi esposo quiere estar en ella? Como les comento, yo soy una mujer que trabaja y la mayor parte de mis compañeros son varones. Y pues me toca escuchar a veces cómo se expresan. A veces yo espero a mi marido pasa por mí y mis compañeros pues tienen la oportunidad de irse más temprano que yo, ¿verdad? Porque pues él sale un poquito más tarde, entonces a veces ahí están. Les digo, oigan, ya son las 4:30. ¿Y saben qué me han contestado algunos? Espérate, estoy descansando. Qué triste, o sea, qué triste que prefieran estar en otro lugar antes de llegar a su casa. Entonces, estoy creando un clima en mi hogar a través de mis palabras, de mis acciones. ¿Se encuentra mi esposo deseando poder regresar a casa? Cuando estamos en un desorden y queremos nosotras tener siempre el control y la autoridad de nuestra familia, muchas veces recurrimos a humillar a aquellos que nos rodean, principalmente a nuestros esposos, ¿verdad? A criticarlos o hacerlos sentir que ellos no saben hacer las cosas y queremos nosotras tomar el control y el mando. Pero aún me ha tocado presenciar a mujeres humillando a sus maridos frente a otras personas, que es aún peor, ¿verdad? ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué están aprendiendo nuestros hijos mediante esa actitud? He notado algo curioso, muchos de varones de mi generación ahora, ¿verdad? Que ya no tienen por naturaleza esa autoridad que Dios les dio y ese sentido de ser protectores que deberían de tener, ¿verdad? Porque ese es el carácter que Dios le dio a un varón. Muchas veces, en muchos matrimonios está haciendo un conflicto. ¿Por qué? Porque en casa la mamá era la que llevaba el mando y el hijo varón siempre fue inferior.
¿verdad? Su autoridad se fue despojada de él, la autoridad que Dios les dio, el carácter de ser el que cuida. Ellos ahora están creciendo viendo a la mamá ser esa fuerza cuando debe ser el varón. Y a veces comprendemos también que el varón no quiere llevar ese papel y lo terminamos nosotras llevando, pero es una distorsión del diseño de que Dios creó en el matrimonio, que Dios formó, y afectamos también a nuestras futuras generaciones con ese ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si los hijos crecen en una familia matriarca, cuando ellos se casen, le van a dejar la responsabilidad a la esposa, porque así crecieron ellos bajo ese ejemplo. Y esa es una distorsión al matrimonio que Dios ha creado. Estoy creando un clima en mi hogar a través de mis palabras. A veces podemos ser muy duras, ¿verdad? Con las reacciones que tenemos, la forma en que contestamos. Entonces debemos de tener cuidado, ¿verdad? Tenemos esa función de alentar. Es algo que me gustó mucho, ¿verdad? Que no es que seamos esa ayuda divina que Dios le daba a su pueblo Israel, pero sí somos aquella motivadora que puede ayudar a su esposo a crecer por medio de nuestros cuidados y de la forma en que lo tratamos. Ahora también, ¿verdad? Parte de esto depende de él, pero mucho tiene que ver con la mujer que está en su casa. Las mujeres somos termostatos. Todas saben que es un termostato, ¿verdad? Establecemos la temperatura en nuestro hogar, controlamos el clima en nuestras casas de muchas maneras, a veces sin decir una sola palabra. Porque ustedes saben que su esposo puede entrar a la casa y a veces antes de que digas algo, él ya sabe exactamente qué actitud traes. Si estás enojada, si estás contenta, ¿verdad? Sin hablar, entran y pueden entender en qué actitud traes ese día. Estoy creando un clima en mi casa que haga que mi esposo quiera estar en casa, ¿verdad? Escriban esa pregunta y medítenla una y otra vez. Y quizás tú puedas pensar, ¿quiere decir que si soy una mujer piadosa y sabia, nunca haré nada fuera de mi hogar? Y pues esto no significa, ¿verdad? Al mirar las escrituras, vemos que una mujer sabia tiene su corazón en su hogar, no importa lo que ella haga fuera. Puede ser llevando a los niños a la escuela o a unas clases extras, ¿verdad? Aparte de su escuela, su corazón siempre va a buscar construir a su familia. Ella está buscando formas de servir. La mujer sabia que es ayuda idónea busca las formas de servir, honrar y bendecir a su familia. Hoy en día hay muchas mujeres que no están contentas con estar en ese lugar, que prefieren, ¿verdad?, instruirse por las corrientes de este mundo y buscan otras cosas que hacer antes de lo que Dios nos ha dado, que es algo muy preciado. O sea, somos las que tenemos ese conocimiento o esas habilidades para hacer crecer y bendecir a las futuras generaciones. Porque lo que pasa en tu hogar, tus hijos y tu esposo lo van a reflejar fuera de casa, en sus trabajos, ¿verdad? Los niños en la escuela. Muchas veces la forma en que nosotros tenemos nuestro ambiente en el hogar afecta aún el aprendizaje de los niños en su escuela, afecta el desempeño que tiene tu marido en su trabajo. Entonces por eso debemos de estar siempre atentas en cómo estamos actuando, qué estamos diciendo, cómo nos estamos comportando, ¿verdad? En no descuidar áreas muy importantes como es el descanso de sus esposos en sus casas. Y he hablado también con muchas mujeres con muchas tristezas, ¿verdad? Reconociendo que no han encontrado la satisfacción que buscan porque lo han buscado fuera, en otro orden que no es el orden del Señor. Y bueno, debemos de recordar siempre, ¿verdad?,
que nada nos va a satisfacer más que estar en la presencia del Señor, que estar, ¿verdad?, bajo su cobertura. Dios es el único que puede satisfacer las necesidades y los deseos más profundos de tu corazón. Pero si quieres ser una mujer verdaderamente satisfecha y feliz, si Dios te ha llamado a ser esposa y madre, tu mayor satisfacción vendrá al llenar ese rol de ayuda idónea, ese rol que Dios creó para ti. Y bueno, vuelvo a leer Génesis 2:18, que dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y si somos mujeres sabias, si somos mujeres temerosas, vamos a escuchar el consejo y vamos a obedecer la voz del Señor, que nos habla no solo a través de su palabra, cuando nosotros tenemos esa comunión con el Señor leyendo la Biblia y que sabemos que es Dios comunicándose a nosotros. Esa no es la única manera, ¿verdad?, en que el Señor nos habla. Nos habla a través de ejemplos de cosas que nos pasan en nuestro diario vivir, a través también de nuestros pastores, de alguna predicación que nosotros escuchemos, a través de nuestros hermanos de la fe, a través también, ¿verdad?, de algún consejo que venga por parte del Señor. Cantábamos hace ratito antes de empezar la predicación, en el momento de alabanza decíamos: es la voz de mi amado. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener siempre en nuestra mente, en nuestro corazón. La instrucción viene del Señor. La instrucción viene del Creador de todas las cosas, el que sabe exactamente qué es lo que nos va a traer felicidad, ¿verdad? Entonces Dios nos habla de diferentes maneras, pero siempre debemos de saber que Él es quien te está diciendo, y la obediencia siempre trae bendición. Entonces nosotros debemos de desear tener ese corazón humilde para aceptar, ¿verdad?, para aceptar que nosotras no sabemos todo, aunque podemos ser muy inteligentes, porque Dios nos hizo a las mujeres inteligentes, ¿verdad? Debemos de cuidar que esa inteligencia y esa confianza en nosotras mismas no se vuelva arrogancia y soberbia, y que nos rebelemos contra nuestros maridos. ¿Por qué? Porque es rebelarnos contra el Señor. Entonces, vemos muchos ejemplos, hermanas, en la Biblia, como es el ejemplo de Esther, con ese corazón de obediencia que Dios le habló, no directamente, ¿verdad?, sino que fue aconsejada, y ella sabiamente escuchó el consejo y Dios le trajo muchísima bendición. Podemos ver también el ejemplo de Ruth. Qué tan difícil es escuchar, ¿verdad?, que alguien más nos dirija, o que alguien más nos dé un consejo o nos haga ver las cosas que estamos haciendo mal. A veces por nuestro corazón rebelde no queremos aceptar el consejo, pero dice la palabra, ¿verdad?, sabio es aquel que escucha el consejo, y necio el que lo desecha. Y como decía, ¿verdad?, el ejemplo de Ruth, que fue su suegra la que le estaba dando el consejo, fue su suegra la que la estaba guiando, ¿verdad? Entonces debemos de comprender que muchas de las veces el Señor nos va a hablar a través de otra persona, a través de un consejo, sobre todo de las hermanas que están aquí, ¿verdad? Aquí mismo en la iglesia, como dije, ¿verdad?, muchas somos servidoras, y aquí mismo Dios también nos da ese trabajo, ese rol de ser ayudas idóneas, de ser motivadoras, de ser alentadoras. ¿Para qué? Para que haya bendición en tu casa, para que haya bendición con tus maridos, que tus hijos sean hijos seguros, ¿verdad?, que saben que está una mamá amorosa, una mamá que cuida, una mamá que observa. Que tristemente este rol tan bonito, tan especial que Dios nos dio a las mujeres, muchas lo están desechando y están poniendo en prioridad otras cosas que no son lo que Dios diseñó para nosotras. Y a lo mejor no podemos ver, no entendemos, ¿verdad?, que es un lugar privilegiado el que tenemos como mujeres.
Entonces, si nosotros queremos honrar al Señor, tenemos que escuchar y someternos a su palabra, ¿verdad? Y principalmente también en nuestro rol como esposas, someternos a nuestro marido, respetarlo, alentarlo y cuidarle. Hay 2 versículos, y con esto termino, que para mí son muy confrontadores. O sea, la primera vez que los escuché dije, ¡ay! Están fuertes. Y es Proverbios 21:19. Si me quieren acompañar a buscarlos, Proverbios 21:19. Dice así: mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. En otra versión, con un lenguaje más actual, dice: es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleitos. Qué difícil, ¿verdad?, aceptar esta palabra, pero muchas veces por nuestra necedad así nos comportamos. Eso es lo que estamos sembrando a veces en nuestros hogares. Por eso pusimos estas preguntas, ¿verdad?, para que te las lleves a casa, las medites y pues hacer cambios. Tener ese corazón humilde de aceptar, ¿verdad?, que nos equivocamos, pero que gracias a Dios estamos en este momento aquí, ¿verdad?, que es por su gracia que nos pone a escuchar esto, porque no quiere que tú vivas una vida apartada de Él, que no vivas una vida triste, de depresión. ¿Cuántas mujeres ahorita viven en ansiedad, en depresión? ¿Por qué? Porque no estamos cubriendo el rol en cual Dios nos dio, la función por el cual fuimos creadas. En Proverbios 27:15 dice así, este es otro versículo que también está fuerte: una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua en un día de lluvia. ¿Cómo son las goteras cuando está lloviendo? Molestas, ¿verdad?, de estar escuchando en la noche, no te dejan dormir. Y curiosamente este es un método, y tristemente, ¿verdad?, o sea, es un método que se utilizaba para torturar. Les ponían una gota, los amarraban a los que estaban en cautiverio, ¿verdad? Les ponían una gota en la frente o en la mejilla. Es una tortura prácticamente, y con esto nos está comparando cuando somos necias. Somos una tortura para nuestros maridos. Es muy fuerte la palabra, pero ¿saben qué? Cuando la aceptamos y hacemos ese cambio, vendrá bendición, como la obtuvo Esther, como la obtuvo Ruth, por tener ese corazón humilde y ese corazón que se deja moldear por la palabra, por la instrucción del Señor. Y pues bueno, voy a invitar a las chicas de alabanza, si me pueden acompañar con un canto. Y quiero que escuchen y mediten también en este canto que vamos a entonar, ¿verdad? Todos los cantos son hermosos, debemos de meditarlos, debemos de buscar, ¿verdad?, en la palabra qué es lo que están diciendo, qué es lo que le estamos expresando al Señor, para que nuestra adoración sea de esa manera. Porque, ¿sabes?, cuando estamos bajo el orden, cuando estamos bajo el sometimiento a lo que Dios quiere para nosotras como mujer, esa es la alabanza que le damos al Señor. Nuestra forma de conducirnos en nuestro hogar, nuestra forma de conducirnos con nuestros esposos, con nuestros hijos, es de alabanza. Esa es la adoración que nosotras como mujeres tenemos hacia el Señor. Te pido que te pongas de pie para hacer una oración antes de entonar este canto.